Muy buenas noches, tengan a cada uno de ustedes, hermanos, ahí en sus hogares. Les saludo en el nombre de nuestro Padre Todopoderoso y nuevamente agradecer a Dios por la oportunidad que me da para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, y también agradecer a Dios por utilizar este medio, ¿no? Y agradecer también la invitación nuevamente de los pastores de nuestra iglesia y también de los jóvenes que se encargan, ¿no? de todo el equipo técnico, para que se pueda salir esta señal, ¿no? Y se pueda pueda llevar a cabo la evangelización, ¿no? de parte de Dios. Y voy a invitarle a cada uno de ustedes a hacer una breve oración para empezar con el culto de hoy. Amén, hermanos. Señor Padre Santo, gracias Padre amado, Señor, por esta noche, Padre, porque permite, Señor, que por este medio podamos estar reunidos, Padre Santo, con un solo propósito de compartir tu palabra, de poder, Señor, aprender de las promesas que tienes para cada uno de nuestras vidas, Padre, y nos enseñas cada día, Señor, a ser santos, Padre, y a ser obedientes a tu palabra, Señor, y cada día ser mejores, Padre, mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, Señor. Gracias, Padre amado, por tenernos, Señor, aquí reunidos, Padre Santo, todos en unidad, Señor, en un solo espíritu, Padre. Te agradecemos, Señor, y seas tú tomando el control, Señor, del culto de hoy, Padre Todopoderoso. Todo que se haga de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo, Señor, a los planes que tienes para cada uno, Señor, de tus hijos. Seas tú hablándole, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Tienes un mensaje que darle, Señor, a tu pueblo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y como ya sabemos, estamos tomando los temas de la Navidad, ¿no? Y el día de hoy nos vamos a compartir una historia de parte de Dios, una historia muy importante y muy interesante, ¿no? Para nuestras vidas y también para el pueblo de Dios, ¿no? Para Jesús, ¿no? Que es el Mesías, ¿no? Que Dios había prometido y lo cumplió, ¿no? Y el día de hoy vamos a empezar con el libro de San Lucas, del capítulo 1 y del versículo 5 al 25, que nos dice, ¿no? El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Para entrar un poco en el tema, vamos a hablar un poquito para tener conocimiento de cómo Dios se comunica con el pueblo, ¿no? Este es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Sabemos que entre Mateo, Marcos y Lucas están en el mismo contemporáneo, ¿no? Son diferentes autores, pero que han vivido en el mismo tiempo y en las mismas circunstancias que han compartido, ¿no? Porque eran discípulos de Jesús. Y un libro antes o el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ¿no? Y entre el último versículo en nuestra Biblia se separa una hoja, pero en la realidad era un aproximado de separación, más o menos un aprox de 400 años, en que Dios no se había comunicado así de manera directa con su pueblo, ¿no? Ya sea por un ángel o por un profeta, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Dios utiliza un ángel para comunicarse con su pueblo y para cumplir aquella promesa esperada por el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Y entonces empezamos a leer los primeros versículos. ¿De qué se trata? El versículo 5 nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, aquí nos presenta el autor, que es Lucas, nos presenta que estaban en los tiempos de Herodes, ¿no? Rey de Judea, y nos presenta una pareja singular, un matrimonio singular, ¿no? A Zacarías y a Elizabeth. Dice que Zacarías era de la clase de Abías.
Para entender un poco eso, en nuestra casa podemos repasarlo, ¿no? Para comprender en Primera de Crónicas, capítulo 24. Ahí narra el rey David separó, dividió los servicios para el templo de Dios, ¿no? Porque sabemos que los levitas eran separados netamente para el servicio de Aarón, para el servicio de Dios. Y entonces los descendientes de Aarón vienen a ser los levitas, ¿no? Y entonces el rey David manda, como la población de los levitas ya era numerosa, entonces divide en 25 partes, ¿no? 25 partes. Y 16 de ellos era del hijo de Aarón, de Eliezer, ¿no? Y 8 de Itamar. Y entonces y de la clase de Abías era el grupo número 8, ¿no? Y de ese grupo era el descendiente Zacarías. Y entonces de tal manera fueron divididos en secciones para hacer los servicios en el templo de Dios. Imagínate, ese era en el templo, en el tiempo de David. Y en los tiempos meses antes, o en los tiempos de Jesús, imagínense cuánto ya había aumentado la población, ¿no? Designados netamente al servicio del templo de Dios. Eran ya numerosos, y entonces la clase de Abías había aumentado en gran manera, y Zacarías en ese tiempo era sacerdote, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver, que lo designaron para que realice el servicio en el templo de Dios. Y su mujer era de las hijas de Aarón, dice, ¿no? Y su mujer también era descendiente de Aarón, ¿no? De las hijas de Aarón, de Itamar, ¿no? Y podemos ver que ambos eran linaje de Aarón y destinados a ser sacerdotes para el servicio de Dios netamente, ¿no? Y ahora pasamos al siguiente versículo, y nos dice, versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Podemos ver aquí que nos da una característica especial, ¿no? Nos dice que ambos eran justos delante de Dios. Y no solo eso, sino andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Y cómo ellos eran justos? ¿Cómo eran ellos justos? Eran justos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo también. No, en Cristo, en el Mesías, en la promesa de Dios. Ellos esperaban la promesa de Dios, sabían que Dios lo iba a cumplir, pero no sabían en qué tiempo, ¿no? Estaban en la espera. Y entonces por la fe ellos eran justos. Y sabemos que en Jesucristo dice que eran también dice por qué ellos eran justos por medio de la fe, y en Jesucristo, ¿no? Como le expliqué, que ellos esperaban la promesa de Dios. Y vemos que también que la salvación siempre ha sido por gracia. Desde antes de Jesucristo, la salvación siempre fue por gracia, porque por obras nadie hubiera sido salvo. Desde Abraham, ¿no? Como en Génesis 15 nos dice, ¿no? que Abraham su fe le fue contada por justicia. Y vemos que a la medida que hemos ido analizando la Biblia, muchos siervos grandes de Dios también pecaron, ¿no? Pero su fe, por medio de la fe, fueron salvos, ¿no? Y vemos que la gracia de Dios es desde el principio. Amén, hermanos. Y dice que antes de Jesús, la gente era salvo por la fe, ¿no? Por la fe en la promesa de Dios, en el Mesías. Y ahora que nosotros vivimos después de Jesús, somos salvos ya por la promesa ya cumplida, ¿no? Sabemos que Jesús vino, fue crucificado
y fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, ¿no? Y sabemos también que resucitó y está vivo. Y esa fe es esa fe que a nosotros nos mueve en estos tiempos, ¿no? Y por esa fe nosotros somos salvos. Somos salvos y nos espera la vida eterna por medio de Jesucristo, nadie más. Amén, hermanos. Y entonces ese era lo que este matrimonio, ¿no? En este matrimonio ese era lo que los caracterizaba, ¿no? Que eran justos de Dios y también eran irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que nadie los podía reprender por sus actos en la congregación o en el pueblo donde vivían, ¿no? Cumplían los mandamientos y ordenanzas de Dios a carta cabal. Y entonces y en la palabra es claro, ¿no? Es claro, y podemos ver que era un matrimonio sólido donde Dios era el primer lugar en sus vidas y estaban netamente al servicio de Dios. Amén. Y ahora vamos a pasar al verso 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén, hermanos. Acá podemos ver, ¿no?, que ambos eran ancianos de edad avanzada, así como lo era Abraham y Sara, ¿no? Y era estéril. Entonces, en esos tiempos, la esterilidad era como un símbolo de maldición o una afrenta, ¿no?, delante de Dios, y también se afligía, ¿no?, por ese tema. Y podemos ver, ¿no?, por tener la santidad y por ser irreprensibles, no los libraba de los males temporales. Podemos ver que eran de una estatura espiritual grande este matrimonio, ¿no?, estos dos hombres, ¿no? Eran de una estatura espiritual grande, pero no los libraba de los males temporales. Y podemos rescatar de esto que los males temporales no afectaron la piedad y el servicio y la comunión que tenían con Dios. Muchas veces nosotros en estos tiempos esperamos todavía vivir de repente, estar en buenas condiciones para servir a Dios, ¿no? Pero el Dios de la Biblia a quien servimos no es así, ¿no? Dios quiere que le sirvamos en las circunstancias que estamos viviendo. No sé por qué circunstancia atravesamos, pero Dios quiere que así lo sirvamos, con nuestra alma, con nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y entonces, a pesar de la dificultad que ellos tenían de que servían a Dios a tiempo completo, pero no tenían hijo, y en ese tiempo lo veían como una maldición, ¿no? Pero Dios no lo veía así. ¿No? Y toda esa situación, esa circunstancia no lo separaba de Dios, no lo apartaba en lo que creían, no lo apartaba en la promesa que esperaban. Amén, hermanos. Y vamos a pasar al verso 8, 9 y 10. Y empezamos con el verso número 8. Nos dice: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Sabemos que, como al inicio les hablaba, que Zacarías pertenecía al grupo de Abías, y que ese grupo ofrecía solamente a un aproximado de 2 veces por año, porque era el pueblo de Dios, de los levitas separados para el servicio de Dios, era numerosa, ¿no? Y solamente su grupo podía servir 2 veces al año, primer semestre y en el segundo semestre.
Y en ese grupo, imagínense, no había dos, ¿no? En ese grupo habían ya una cantidad de familias, ¿no? Y todos eran sacerdotes, preparados para servir, para el servicio de Dios. Y Dios dice, y en la Biblia dice, ¿no?, que recae sobre Zacarías, ¿no? Y probablemente muchos de ellos hacían el servicio en el templo, en la parte más dentro, ¿no?, en el santuario del Señor. A veces probablemente podrían haberlo hecho una sola vez en su vida, ¿no? Porque el pueblo de los levitas creció enormemente al pueblo de Dios. Y entonces vemos que en este tiempo le tocó a Zacarías hacer ese servicio, a preparar el incienso en el santuario del Señor. Dice que Zacarías preparaba el incienso, ¿no?, entrando en el santuario, y el pueblo estaba orando afuera. Y podemos ver, ¿no?, que el incienso es la representación de la oración, ¿no? Así como sube el olor grato del incienso hacia el cielo, de la misma manera, ¿no?, la oración sube hacia Dios. Entonces podemos ver que es la representación mientras él preparaba, ¿no?, el pueblo estaba orando afuera del templo. Y ahora vamos a pasar a los siguientes versos. Verso 11. Mientras él preparaba, ¿no?, todo el servicio especial, muy especial para Dios, todo tiene que ser santo. En esa parte los sacerdotes eran muy cuidadosos, porque cualquier falla, y ya vemos en anteriores escrituras, ¿no?, que hemos podido leer, ¿no?, muchos han fallecido realizando ese servicio, ¿no? El hijo de Aarón, ¿no?, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿no?, hicieron un incienso medio extraño y murieron en el acto. Y entonces tenía que ser santo, ¿no?, santo. Y entonces el verso 11, nos dice el verso 11: y se les apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Lo vamos a leer hasta el verso 17. El verso 13 nos dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y la 17 nos dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Y entonces, empezando el verso 11, nos dicen, empieza, ¿no?, con el saludo del ángel. ¿Cómo saluda el ángel? Siempre, ¿no? No temas. Imagínense la presencia de un ángel en nuestras vidas. Tan puro, tan santo, ¿no?, que un temor, pero si en muchas historias que hemos recibido de nuestros abuelos, de nuestros padres, nos hablan, ¿no?, que vieron almas, no sé, que vieron un montón de cosas, y nos da miedo, ¿no? A veces nos da miedo. Imagínense la presencia de un ángel. Y el ángel lo primero que dice: no temas. ¿Por qué? Porque quiere tranquilizarte, no quiere que te calmes. Viene en son de paz. No es ningún demonio, nada que te va a atormentar, no, viene en son de paz. Por eso dice: no temas. Y entonces Zacarías se asustó, ¿no? Se turbó de tal manera, ¿no? Y ¿qué le dice el ángel? Le dice: no, tu oración ha sido oída.
Dios estaba concediendo la petición de su corazón de Zacarías. Por eso, hermanos, Dios en esta parte es tan fiel, hermanos, que escucha nuestras oraciones. Dios es fiel, y siempre que nosotros nos postramos a orar y podamos pedirle, no sé, tantas cosas que atravesamos en esta vida, ¿no? Y Dios escucha nuestras oraciones. Y eso es lo que el ángel lo transmitía a Zacarías. Le decía: Dios ha escuchado la petición de tu corazón. Zacarías estaría pidiendo tantos años un hijo. Imagínense todos unos largos años al servicio de Dios, y eran estériles. Y cuando el ángel de pronto le dice: no, vas a tener un hijo, y ha sido escuchada tu oración. Imagínense cómo se puso Zacarías, ¿no? Y vemos que el ángel le dice, ¿no?, que será y le anuncia, ¿no?, el nacimiento de Juan, y le dice cómo irá a ser él, ¿no? Le da las características, y le dice en el verso 15, ¿no? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y también, ¿no?, así como le da a saber, ¿no?, que va a tener un voto, ¿no? No beberá vino ni sidra, así como Sansón, ¿no?, que hizo un voto, ¿no?, que a su madre, ¿no?, que no pasara tijeras por su cabello, ¿no? Y entonces le está anunciando, vamos, y mira, y Zacarías era un sacerdote que enseñaba en el templo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, y Zacarías conocía, esperaba que iba a venir uno con el espíritu de Elías. Ahora vamos a entrar en el verso de Malaquías, el último versículo en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 son los últimos versículos del Antiguo Testamento. Dice 5: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y mira, y Zacarías conocía esta promesa de Dios y esperaba. Me imagino que él como sacerdote oraba, ¿no?, para que Dios ya cumpla, ¿no?, con la promesa, ¿no?, porque ellos estaban pasando por circunstancias muy difíciles, y en esos tiempos la vida religiosa no estaba en un buen nivel, ¿no?, porque vemos que Jesús no tuvo bastante contienda con los fariseos, los seduceos, también los herodianos, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no? Y Jesús cómo los enseñaba, le decía: no es así, han entendido mal, ¿no? Y había mucha controversia, y entonces era una espera tan anhelada por el pueblo de Israel, y vemos que en ese tiempo había muchos que se habían desviado de la verdad, ¿no? Pero Dios siempre ha guardado un remanente especial que se mantenga en la verdad de Dios. Y uno de ellos era Zacarías, ¿no? Y ahora vamos a... Y vemos que el ángel no estaba anunciando cualquier nacimiento, ¿no? Cualquier nacimiento estaba anunciando el nacimiento de un grande, ¿no?, de un personaje que iba a ser de renombre. Y vemos que Zacarías y su esposa Elizabeth esperaban, como ellos eran sacerdotes, un hijo. Normalmente su hijo Juan estaba destinado a ser también sacerdote, ¿no? Pero los planes de Dios cambiaron, ¿no?
Dios lo llamó para ser profeta. Profeta al nivel de Elías, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, a ese nivel, a esa altura. Un profeta con una estatura espiritual grande, ¿no? Y Dios también no a cualquiera anuncia el nacimiento de un niño mediante un ángel, ¿no? Vemos que Dios ha anunciado, pero a grandes personajes, a grandes siervos de Dios, ¿no? Y entonces vemos que iba a ser un personaje importante, que iba a preparar el camino de Dios, iba a ser una plataforma para esa luz admirable que iba formando, que se iba haciendo carne, ¿no? Que se iba haciendo carne, que iba a venir a habitar entre los hombres. Y Dios prepara todo eso para el nacimiento de su Hijo, ¿no? Amén. Y ahora vamos a pasar a los versos del 18 al 23. Nos dice: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Y respondiendo el ángel le digo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Podemos ver, hermanos, en esta parte, ¿no? que Dios Zacarías, al recibir esta noticia del ángel, ¿no? Que le entra la incredulidad, ¿no? Le entra la incredulidad. No es que juzgamos a Zacarías, ¿no? Él también, en las condiciones que él estaba pasando, entró la duda, ¿no? Entró la duda, dijo: pero si ya somos ancianos, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Y siendo sacerdote, ¿no? Siendo sacerdote, conocer a Dios, pero no, le dio miedo, ¿no? Y dudó, ¿no? Y Dios lidia, hermanos, lidia con los débiles, con los lentos, con los torpes, Dios lidia, pero lo que Dios no es tan paciente con la incredulidad. Y entonces Zacarías dice: no, ¿en qué conocer esto? Y el ángel dice: pero mírame, soy el ángel Gabriel. Vemos que el ángel Gabriel se ha presentado, creo que 2 veces en la Biblia, no más. Y hay solamente 2 nombres en la Biblia, ¿no? Que nombra a Gabriel y al Miguel, ¿no? Y entonces, y le dice: no, mira que soy el ángel Gabriel, vengo delante de Dios. Le está diciendo: no, soy enviado de Dios, ¿no? Que para Dios nada es imposible. Pero Zacarías sabía que para Dios nada era imposible, pero en esa parte, en ese momento, ¿no? Le entró la incredulidad, ¿no? Y el ángel le explica: no, para Dios nada es imposible. Yo vengo delante de Dios, de estar de la presencia de Dios, y Dios trae esto para ti. Y ahí le entra la disciplina, ¿no? Zacarías, por su incredulidad, es disciplinado, y en el acto nomás fue disciplinado. Quedarás mudo. Y posiblemente también en ese verso no lo dice, posiblemente también habría quedado sordo, porque en el verso 62, si no me equivoco, dice que cuando le preguntaron cómo se llamaría el niño, le hablaban en señas, ¿no? Si él ha podido oír, lo podían hablar normal, ¿no? Pero le hacían en señas.
Entonces probablemente quedó sordo y mudo, ¿no? Pero le entró la disciplina por la incredulidad. Así es Dios, hermanos. Así Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos disciplina porque nos ama. Y Él pudo, en ese momento escuchó la voz de su corazón, ¿no? Y más no la voz de Dios por medio del ángel. Y Él entonces en todo ese tiempo, en todo ese trance que pasó de mudo, y no, y pudo escuchar la voz de Dios, no, pudo entender los misterios que Dios trae, no, y es una disciplina en donde Dios nos va a enseñar para mejorar, porque Dios nos ama, hermanos, a todos nosotros. Sabe Dios que tenemos un montón de errores, un montón somos siempre dados a equivocarnos, ¿no? Siempre a fallar, y Dios nos conoce, y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y está siempre enseñándonos para mejorar cada día, ¿no? Cada día mejorarse, ser mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos. Amén, hermanos. Y vamos a entrar ahora al verso 18 al 24, ¿no? Dice, 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth, no, una mujer piadosa, aceptó, reconoció que lo que ella estaba pasando era de parte de Dios, ¿no? Y se guardó en su casa, ¿no? Se guardó en su casa por 5 meses, dice, ¿no? Y podemos ver que ella, agradecida con Dios por lo que estaba haciendo en su vida, y esa es la manera que nosotros debemos reaccionar, ¿no? Cuando Dios trae algo en nuestra vida, ¿no? Siempre agradecer por las buenas cosas que nos da a diario, y también por lo que no nos da, por lo que no tenemos, también agradecer a Dios. Amén. Siempre estar en todo tiempo agradeciendo a Dios, en tiempos malos, en tiempos buenos. Amén, hermanos. Y Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Hemos acabado con estos versículos. Hemos podido ver cómo ha sido el anuncio de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, un profeta grande que venía a preparar el camino, preparar los corazones del pueblo de aquel entonces para esperar a Dios, al Mesías, a Jesús, al Emmanuel, a Dios con nosotros. Y entonces podemos ver, ¿no? Que con lo que hoy día hemos podido estudiar, podemos ver que Dios utiliza, ¿no? a muchas personas, ¿no? Que Dios utiliza a muchas personas para, sin ver su situación personal, lo que está pasando. Él mira más allá, ¿no? De lo que nosotros miramos, de lo que nuestros ojos pueden ver. Él mira más allá, ¿no? Escudriña los corazones, y podemos ver, ¿no? que Dios no ve a la gente que es inteligente, que es capaz, ¿no? Y que Dios puede ver a esas personas que es inteligente, capaz, pero si le falta, si no tienen la santidad, no les tome en cuenta. Dios lo que mira es la santidad en las personas. Y podemos ver también el ejemplo de David, ¿no? Dios miró su santidad. Dios utilizó a ese niño, un joven, ¿no? Jovencito, ¿no? Que en el pueblo de Israel habrían habido muchos soldados, ¿no? Diestros con la espada, pero Dios escogió a un siervo pequeño, pastor de ovejas,
porque él era temeroso de Dios. Y él se dio cuenta cuando se enfrentaba con Goliat, ¿no? Dijo que no está desafiando al pueblo, ni tampoco a él, sino al Dios viviente. Entonces vemos cómo Dios utiliza a la persona, ¿no? Y en estos tiempos, si la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas, es porque Dios espera algo de usted, algo de cada uno de nosotros. Dios ve un potencial enorme en ustedes y Dios quiere que lo desarrollemos, no esperando de repente tener dinero. Yo quisiera tener dinero para hacer esta cosa, para de repente hacer misiones, llevar evangelizaciones para acá, para allá. No, Dios quiere utilizarte en la situación, en las condiciones que estás ahora. Para Dios nada es imposible, hermanos. Así como utilizó a este matrimonio para el nacimiento de un profeta grande que prepararía la llegada de Jesús, así lo puede hacer con cada uno de nosotros en estos tiempos para salir a evangelizar, ganar más almas para Jesucristo. Amén, hermanos. Y ha sido todo el culto de hoy. Y sigamos adelante escudriñando la palabra. La palabra es hermosa, siempre nos trae cosas nuevas, porque dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y la palabra es vida, ¿no? Y vida en abundancia. Hermanos, y sigamos esforzándonos, sigamos escudriñando nuestra palabra en nuestras casas, y sigamos también siguiendo las transmisiones mediante este medio, ¿no? Las prédicas, ¿no? Y aquellos que no puedan conectarse en vivo, ¿no? Lo pueden ver en las grabaciones, ¿no? Mediante YouTube. Y amén, hermanos. Ahora vamos a hacer una corta oración para agradecer a nuestro Dios. Amén. Les invito a inclinar su rostro. Señor Padre Santo, gracias, Señor, por esta noche, Padre, porque nos has podido enseñar tu palabra, Padre, y sabemos, Señor, que nosotros estamos dispuestos, Señor, a cumplir tu palabra, a obedecerte, Señor, y seas tú haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, Padre Santo. Sabemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Jesús, para seguir adelante, Señor, porque la vida del cristiano no es fácil, Padre, pero tampoco es imposible contigo, Señor. Seas tú ayudándonos, Padre Santo, en estos tiempos difíciles, Padre, que están prohibidos, Señor, los cultos en tu casa de adoración, Señor, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos nosotros, Padre, y está activo y está viva, Señor. Y Señor Padre Santo, y sabemos que tú tienes el control, Padre. El enemigo, Satanás, está vencido y tú lo venciste en aquella cruz, Padre. Tú siempre nos das la victoria porque ya tú la ganaste, Padre, en aquella cruz, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Seas tú bendiciendo a cada persona que está escuchando atrás de esta pantalla, Señor. Bendice grandemente sus vidas, Padre. Seas tú, Señor, cumpliendo las peticiones de su corazón. Siempre, Señor, están anhelando, están pidiendo, Señor Padre Santo, y seas tú escuchando y cumpliendo sus peticiones, así como a Zacarías y Elizabeth, Padre. Cumple sus peticiones, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar, como ya es de costumbre, con los saludos, con la asistencia del día de hoy, que han podido ingresar, ¿no? Y han podido estar conectados, ¿no? Y saludar, ¿no?, a nuestros pastores, ¿no? A nuestro pastor Hugo y a nuestra pastora Marta, y también a sus hijos, a Jael y a Huguito. Y también a nuestro hermano David Correa. Y también a nuestra hermana Antonia Vega. Y también saludar a mi esposa Carla. Y ahí a mis hijos, a Joari, a Leo y a Jared. Y también a nuestra hermana Débora Velázquez y su familia. A nuestra hermana Elga Requelme. A nuestra hermana Leila Rojas y a Yari. Y también a Saraí Ariza. A nuestro hermano Oscar Bacari. A nuestro hermano Johnny Salarriaga, por allá por el norte.
y también a nuestro hermano Carlos Correa y a su esposa Juana Gamboa, ¿no? Unos saludos cordiales por ahí, y también a nuestro hermano Cliff y a nuestra hermana Leila, al siervo Mar Francisco, a Christopher, ¿no? Que siempre está pendiente de las enseñanzas, ¿no? Y de las alabanzas también. Y también a nuestro hermano José Luis Godoy, y a nuestra hermana Nelly Requelme, a nuestra hermana Ámbar Ariza, y a Jennifer Ariza, a Robert Segarra y familia, Robert Segura y su familia, que están conectados siempre de allá desde Argentina. Un saludo enorme, Robert, para ti, para tu esposa, tu hija, y muchas bendiciones para allá por Argentina. Y para Wilmer Casas, Elizabeth Rodríguez, Cintia Godoy y Emil Limante y familia. Amén, hermanos. Y ahora pasamos a despedirnos. Será hasta otra oportunidad y Dios lo bendiga. Hasta pronto. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, de tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia